Muy buenos días, muy complacida de estar otra vez con ustedes en este espacio del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, esta vez con el tema de cómo prevenir y enfrentar la violencia escolar y específicamente el acoso escolar. Todo grupo humano en donde haya más de una persona, hay la posibilidad de que hayan divergencias, diferencias de pareceres, de opiniones. Eso es normal. Lo que no es normal es que esas diferencias se resuelvan de manera violenta. Y lo otro que hemos aprendido en este tiempo que vengo trabajando los temas de convivencia y derechos humanos es que el comportamiento violento no es natural. Nadie nace violento. El comportamiento violento es aprendido. Se aprende por imitación, se aprende por discursos, se aprende por entornos violentos, pero no es natural. Lo que es natural es el principio, el instinto de sobrevivencia. Si uno le da una patada a un perro, el perro te saca los dientes. Pero normalmente el perro se comporta bien a menos que tenga la mal de rabia como enfermedad. Pero igualmente pasa en los seres humanos. Yo he estado en comunidades indígenas no criollizadas, o sea, esas que conservan sus costumbres ancestrales en medio de la selva, y en esas escuelas no hay violencia escolar, ni tampoco hay violencia familiar, ni tampoco hay violencia con los animales que conviven con esos indígenas. Ahora, si se encuentran con gente que les enseña a ser violentos, esos indígenas también se vuelven violentos. Veamos cuál es la diferencia entre violencia escolar y acoso escolar. La violencia escolar envuelve no solo la violencia física, la visible, está también la violencia verbal, los insultos, sobrenombres, está también la violencia psicológica, las amenazas pueden ser verbales o con gestos. Es el trato inadecuado de docentes con alumnos que puede herir y eso es violencia. O cuando, por ejemplo, se grita a los estudiantes o se amonesta públicamente a un alumno en vez de hacerlo en privado, también eso es violencia. O cuando hay un disgusto con un compañero y se molesta porque salió mal en un examen, o cuando hay un juego en el patio y el que perdió se molestó y hubo una pelea, pero son acciones sin intención de herir que se pueden hacer aunque hieran y es violencia y a veces actúa con desconocimiento de la consecuencia de nuestro comportamiento. Sin embargo, no toda violencia escolar es acoso. La visible, el pleito a la salida, el pleito en el recreo es fácilmente abordable porque el profesor de guardia lo puede ver, la profesora que está en el pasillo lo vio. La violencia que hace ruido es relativamente más fácil de abordar, pero hay otro tipo de violencia que puede ser más cruel, que es esa visible, que es el acoso escolar, también llamado bullying escolar. Vamos a detenernos en este tipo específico de violencia, pues su detección y tratamiento tiene particularidades. El término bullying fue utilizado por primera vez en los años 70 por el profesor sueco Dan Always para describir una dinámica de hostigamiento reiterado, de agresión sistemática de un niño o un grupo de niños hacia otro que no logra defenderse. Es continuo, sistemático, reiterado y necesita de un público que lo sostenga en silencio, los cómplices, pues, y las risas como un estímulo directo o encubierto. No es, pues, un golpe dado en el pasillo que muchos pueden ver, sino que es silencioso, es con la intención de dañar al otro y ese comentario en voz baja sobre el físico del compañero o ponerse de acuerdo para burlarse. Y es más difícil de detectar porque es silencioso y hace mucho daño porque es reiterado y permanente y continuo. Entonces es muy cruel y al ser reiterado y continuo puede hacer mucho daño. Y no es tan fácil de detectarlo. La víctima amedrentada, si no recurre a ayuda, puede eh, reaccionar muy mal e incluso puede llegar al suicidio. Como decíamos, el comportamiento violento es aprendido, no es natural, entonces se puede prevenir. Tú puedes hacer
que los chicos y las chicas de tu colegio se comporten de manera fraterna y pacífica. Para prevenir todo tipo de violencia se necesita voluntad, se necesita herramienta y se necesita un plan. No puede ser una cosa esporádica. Una de las cosas que ayuda a prevenir es hablar del tema, por supuesto, adecuado a cada edad. No vas a hablarle igual a los de educación inicial que a los muchachos que están en el bachillerato. Entonces, hablar del tema de la violencia sin particularizar ningún chico y ningún caso que haya habido en el colegio, sino hablar en general de la violencia y ver cómo eso nos afecta, qué identificamos, con qué relacionamos la palabra violencia, con qué identificamos la palabra paz, y veremos que violencia siempre es negativo y la paz es siempre algo positivo. En segundo lugar, elaborar los acuerdos de convivencia en cada salón. Mientras más participativa sea esta actividad, mucho mejor. Esos acuerdos de convivencia suponen que establecen qué se va a aceptar como bueno y qué se va a rechazar como malo. Por ejemplo, los sobrenombres deben ser rechazados. Cada quien que se le llame por su nombre, porque el valor del nombre es importante para cada niño y para cada niña y para cada adolescente. Entonces, elaborar esos acuerdos de convivencia, que todo el mundo los vea, los entienda, que no sean impuestos por el maestro y que tengan sentido esas normas, eso ayuda a prevenir todo tipo de violencia. Eh, Igual que el tema de desarrollar empatía, o sea, ponerse en el puesto del otro. Hay ejercicios que se pueden hacer, sobre todo con los niños más pequeños. Y por supuesto, la necesidad de que todos veamos que el respeto mutuo es una cosa importante. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Eso debe ser muy subrayado y explicado con muchos ejemplos, que los mismos niños digan que entienden por falta de respeto y que entienden por respeto mutuo, qué significa respetar al otro. Entonces, esta elaboración de los acuerdos es sumamente importante. También es necesario que haya un clima eh, de confianza, tanto en la casa como en la escuela, que el niño o la niña sea capaz de decirle a la maestra o al maestro cuando algo le está pasando, cuando algo le está molestando, pero eso no se consigue un día para otro, eso hay que irlo creando, y que no se minimicen los reclamos de los chicos. No, no le haga caso, eso es una tontería. Será una tontería para usted, que es mayor, pero para el niño o la niña eso no es tontería, que a uno lo estén molestando con un sobrenombre, con una broma. Entonces, eso es muy importante. Por supuesto, también ayuda a prevenir que se puedan conocer los deberes y derechos que están contemplados en la LOGNA. Por ejemplo, en la LOGNA, en el artículo 32A, nos dice que los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato por parte de sus autoridades en el colegio, que también tienen derecho a estar protegidos de cualquier tipo de abuso y acoso sexual. Eh, Eso está contemplado en la LOGNA, pero también está el artículo 91, que habla de los deberes, que hay que respetar los derechos y garantías de las demás personas, que hay que honrar y respetar y obedecer a sus padres, a sus madres, sus representantes, que hay que cumplir las leyes, que hay que respetar a la naturaleza. O sea, hablar de los deberes y derechos, eso ayuda también. Y es importante, sobre todo los adolescentes, que sepan que por encima de los 14 años pueden tener responsabilidad penal si cometen algún delito. Eso es necesario que lo hagan, eh, porque eso puede disuadirles cuando estén pensando en cosas mayores. No es que por un pleito eso lo va a poner preso, pero el acoso sexual, el acoso escolar puede tener entre sus consecuencias, como es reiterado, como es sostenido, puede traer como consecuencia reacciones violentas por parte del
acosado y puede llegar hasta el suicidio y por supuesto eso está penado eh, penalmente, o sea, puede tener responsabilidad penal el adolescente que acose de manera prolongada a otro compañero y ese compañero tenga unas reacciones dolorosas. Los estudiantes más vulnerables para ser víctimas del acoso escolar son los que tengan cualquier elemento, cualquier característica por encima o por debajo de lo normal. El más bajito, el más chiquito, la más gordita, la más flaquita, los que tienen alguna condición, los que tienen alguna dosis de autismo o alguna condición que los haga ser diferentes. También los niños y las niñas más estudiosas suelen ser víctimas de acoso escolar. Entonces hay que estar pendiente de esos niños, esas niñas en particular. Y por supuesto, todo esto hay que comentárselo también a los papás y a las mamás para que también estén pendientes de cualquier cambio que haya en sus uh, maneras de comportarse, sus maneras de comunicarse. Eso es muy importante, estar pendientes de cualquier cambio que haya en el comportamiento de los niños y las niñas, ya sea en el colegio o ya sea en la casa. Entonces, esto es bueno que lo sepamos, eh, porque además el acoso escolar, como suele ser bajo amenazas, los niños y las niñas a veces no buscan ayuda porque el acosador les dice, si tú me acusas, ya vas a ver lo que te va a pasar. Sobre todo los varones son más reacios en buscar ayuda porque van a ser blanco de burlas, eres un cobarde, eso eres una niña, saben que hay micromachismo en todas partes, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Subrayando que hay que tener un clima de confianza tanto en la escuela como en el hogar. Si se sospecha de algún caso de acoso, que a veces se puede detectar haciendo ejercicios en el salón de clase, por ejemplo, poniendo casos hipotéticos, pero que tienen base real. Lucía le dicen palo de escoba porque es flaquita. ¿Cómo se sentirían ustedes si les dijeran así también? Ustedes conocen casos como el de Lucía o casos parecidos, de manera que se atrevan a hablar. Pero si se sospecha que hay un caso de acoso escolar en el salón, entonces es bueno llamar en privado al niño, a la niña o al adolescente, preguntarles cómo se sienten, cualquier cosa que les pase yo estoy a la orden, o si no está el psicopedagogo o la orientadora, y la observan o lo observan de manera que la persona sea capaz de hablar, ¿no? En segundo lugar, también en el caso de que el niño diga, si es que fulanito me está diciendo palo de escoba, entonces, bueno, pues también se llama aparte al supuesto acosador y se le dice, mira, tú le estás diciendo unos apodos feos a esta persona, pues mira, eso no se hace, que no sé qué más, ¿no? Entonces, eso se hace de manera privada y también se habla con los supuestos cómplices silenciosos, que a veces lo hacen por miedo o a veces lo hacen porque ya el acosador se convirtió en un líder negativo. Eso es importante que se sepa. Si se detecta un caso de violencia escolar, una pelea en el pasillo, en el patio de recreo, pues bueno, evidentemente el personal que esté más cercano pues se acerca, lo separa y luego que se calmen pues se conversa, se ve qué fue lo que pasó, se llegan a acuerdos. Eso en caso de violencia escolar de esa que es abierta, que es pública, pero que si fue muy grave el asunto, pues se habla con los padres y representantes, pero se media entre esas personas que estuvieron peleando, ya sea verbalmente o ya sea físicamente, cuando se detecta este caso de violencia escolar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un caso de acoso escolar, como ya lo tipificamos anteriormente? Bueno, se trabaja con los dos por separado, como ya lo dijimos. Se sabe que a la víctima hay que protegerla y el victimario hay que tratarlo, porque eso no es normal
que un muchacho esté viendo cómo puede estar molestando al otro por gusto, intencionalmente, pues no. Si se detecta desde la casa, desde el hogar, la familia debe comunicarlo al colegio. El colegio pues también estudia el caso y debe llevarlo a la defensoría, al sistema de protección, ¿no? Uh-huh. Si se ve que hay un delito, si la cosa es muy grave, pues claro, va a haber que ir al Ministerio Público. Lo que sí es cierto es que no se puede dejar de lado como que si aquí no ha pasado nada, ¿no? Y vuelvo a insistir, a la víctima siempre hay que protegerla y el victimario hay que trabajarlo, ya sea por un caso leve o ya sea por un caso mayor, porque eso no está bien y porque la escuela está para educar a las personas. Entonces primero se busca la mediación, después se busca, evidentemente si la cosa persiste, pues tiene que haber sanción dependiendo de el grado de gravedad de la ofensa, pues del ataque, pues, ¿no? Y luego es muy importante, pues, que todo el personal sepa qué hacer en caso de algún caso que se detecte y trabajarlo también con los padres y representantes. En el caso de la víctima y del victimario, pues hay que llamar a los representantes por separado. Eh, Siempre lo que se busca es que se restituyan los derechos y que lo que pasó no vuelva a suceder. Y por supuesto, evitar en lo posible que estas cosas salgan en las redes sociales. Y lo otro que es importante es que se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas, adolescentes contra su voluntad. O la de su padre, madre o representante, así también como se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes, informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas, adolescentes o que constituyan unas injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad. Eso es el artículo 65 de la LOMNA, el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Incluso si ya hay un caso que se está siendo investigado, pues esas cosas no pueden salir los nombres, no deben salir por las redes sociales y tampoco por los medios de comunicación. Entonces, bueno, hay mucho que hacer en la escuela para prevenir, reducir y erradicar todo tipo de violencia escolar y en concreto el acoso escolar.